La Vía Láctea está llena de mundos extraños, y no debería sorprendernos. Basta mirar nuestro propio vecindario. Planetas rocosos con cráteres interminables, gigantes gaseosos con tormentas más grandes que continentes, lunas heladas que esconden océanos bajo kilómetros de hielo. Nuestro sistema solar ya es un catálogo de rarezas, pero es apenas una muestra. Ahora imagina ampliar el zoom. Afuera, alrededor de otras estrellas, existen planetas que no se parecen a nada que hayamos visto aquí. Y lo más impresionante es que no hablamos de hipótesis poéticas. Hablamos de objetos medidos, catalogados, repetidos por observatorios distintos. En el registro oficial de la NASA, a mediados de enero de 2026, la cuenta de exoplanetas confirmados supera los 6.000. En concreto, 6.080 mundos confirmados. No posibles, no rumores. Confirmados. Pero hay un detalle que cambia por completo cómo entendemos esa lista. La mayoría de esos planetas no son la foto completa del universo. Son, en parte, el reflejo de cómo buscamos. Es como si solo pudieras descubrir animales mirando sombras en una pared. Terminarías creyendo que el mundo está lleno de criaturas alargadas, porque esas son las sombras más fáciles de ver. Uno de los métodos más exitosos es el tránsito. Observar miles de estrellas y detectar una caída minúscula en su brillo cuando un planeta pasa delante. Para confirmar un planeta, necesitas ver ese patrón repetirse con regularidad, y eso favorece a los planetas que dan vueltas rápido. Si un mundo tarda pocos días en orbitar, te da muchas oportunidades de verlo cruzar. Si tarda años, podrías pasar media década vigilando la misma estrella antes de tener seguridad estadística. Por eso conocemos tantos años ridículamente cortos. En algunos sistemas compactos, varios planetas completan su órbita en menos de un mes. Y hay casos extremos en los que un objeto de masa planetaria parece completar una vuelta en menos de una hora. En estrellas normales también existen récords. Se han reportado exoplanetas con periodos de apenas unas cuantas horas. Eso significa que orbitan tan cerca que la física deja de ser cómoda. Rozan atmósferas estelares, sienten fuerzas de marea brutales, y su destino probable es desintegrarse o caer. Aquí aparece la primera gran idea del episodio. Lo bizarro no siempre está en la composición del planeta, sino en su contexto. Un mundo puede ser extraño solo por el lugar donde existe, demasiado cerca, demasiado rápido, demasiado caliente, atrapado en una danza gravitatoria que no se parece a nada en casa. Y aún así, incluso con ese sesgo de detección, el universo logra colarse con rarezas auténticas. Planetas que orbitan estrellas dobles, mundos sin estrella que vagan a oscuras por la galaxia, atmósferas donde la química no se parece a la Tierra y climas que convierten metales en lluvia. Lo más inquietante no es que existan, es que estamos viendo apenas los que nuestra tecnología permite delatar, porque cada nuevo método de búsqueda no solo encuentra más planetas, redefine lo que creíamos posible. Y cuando cambias la forma de mirar, cambias el tipo de monstruos que el cosmos te deja descubrir. Si solo entendieras los exoplanetas por la forma en que los detectamos, creerías que la galaxia está llena de mundos que viven pegados a sus estrellas, dando vueltas como si estuvieran a punto de estrellarse. Y en cierto sentido, muchos sí están así. Pero también es una ilusión estadística. Es más fácil confirmar un planeta cuando el parpadeo de su tránsito se repite rápido y muchas veces piensa en lo que realmente estamos midiendo. Un tránsito no es una fotografía del planeta, es una sombra, un recorte diminuto en la luz. Para que esa sombra sea convincente, necesitas periodicidad. En otras palabras, necesitas un reloj. Y los relojes más fáciles de leer son los que hacen tic-tac seguido. Por eso abundan los llamados Júpiter calientes, gigantes gaseosos tan cercanos a su estrella que completan una órbita en pocos días. A esa distancia, la radiación no solo calienta, reorganiza la atmósfera, rompe moléculas, ioniza gases y crea vientos extremos. Aquí la meteorología se vuelve más parecida a la física de plasmas que a un clima tipo Tierra. Y luego están los casos verdaderamente extremos.
los mundos con órbitas de unas cuantas horas. A esas escalas, la intuición humana falla, porque estamos acostumbrados a distancias donde la gravedad permite estabilidad a largo plazo. Pero cuando un planeta está demasiado cerca, empiezan a dominar dos enemigos silenciosos. El primero son las fuerzas de marea. La gravedad no tira igual de fuerte del lado cercano que del lado lejano. Esa diferencia estira al planeta como si fuera una pelota de goma. En el sistema solar lo vemos de forma suave. La Luna levanta mareas en los océanos. Júpiter amasó a Io, y ese amasado mantiene volcanes encendidos. Pero en órbitas ultracortas, el estiramiento puede ser tan brutal que el planeta se deforma, se fractura internamente o pierde material. El segundo enemigo es el rozamiento. No imaginamos la atmósfera de una estrella como algo por donde un planeta pueda pasar. Pero las estrellas no terminan de golpe. Su gas se vuelve menos denso gradualmente hacia afuera. Si un planeta orbita lo bastante cerca, puede cruzar regiones donde hay partículas suficientes para frenar su movimiento. Ese frenado roba energía orbital, y cuando un planeta pierde energía orbital, su destino es espiralizar hacia adentro. La consecuencia es macabra y hermosa. Podríamos estar observando mundos en sus últimas etapas, planetas que existen en una ventana corta de tiempo cósmico. Para nosotros parecen habituales, porque justo esos se delatan fácilmente. Pero para el universo podrían ser episodios fugaces. Esto también explica por qué durante años la idea popular de exoplanetas se llenó de infernos, cielos de fuego, superficies fundidas, océanos evaporados. No era que el universo fuera así de cruel por defecto. Era que nuestra forma de mirar era una trampa que favorecía a los planetas que viven demasiado cerca. Y aún con esa trampa aparecen rarezas que no dependen del sesgo, sino de la arquitectura del sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el planeta no orbita una sola estrella, sino dos? Ahí la extrañeza ya no es térmica, es gravitatoria. La pregunta deja de ser ¿qué clima tiene? Y se vuelve ¿cómo demonios se mantiene estable? Porque con dos soles, el cielo no solo cambia de color, cambia de reglas. Estamos tan acostumbrados a un solo sol que lo damos por sentado como una regla cósmica, un centro, una estrella, y todo girando alrededor. Sin embargo, esa simplicidad es más bien una excepción local. En la galaxia, los sistemas con más de una estrella son comunes, y durante mucho tiempo los astrónomos incluso sospecharon que los sistemas solitarios como el nuestro eran raros. La razón es engañosa. Muchas de las estrellas más brillantes del cielo nocturno resultan ser binarias. Sirio, la más luminosa vista desde la Tierra, tiene una compañera. Alpha Centauri, nuestro vecino más cercano, es al menos un sistema triple. Polaris, la estrella del norte, también es múltiple. Durante décadas. Eso llevó a pensar que lo normal eran dos soles compartiendo sistema. Hoy sabemos que la realidad es más matizada. La mayoría de las estrellas son solitarias, pero los sistemas binarios y múltiples siguen siendo extraordinariamente comunes, especialmente entre las estrellas más masivas. Y donde hay estrellas múltiples, la pregunta inevitable es, ¿pueden existir planetas ahí sin que todo termine en caos? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que depende mucho de cómo estén organizadas esas estrellas. La clave es la jerarquía gravitatoria. En un sistema binario simple, dos estrellas orbitan alrededor de su centro de masa común. No es que una gire alrededor de la otra como un satélite perfecto. Ambas se mueven, describiendo órbitas elípticas alrededor de un punto invisible entre ellas. Si las masas son parecidas, ese punto queda más o menos en medio. Si una es mucho más pesada, el centro de masa se desplaza hacia ella. En ese contexto, los planetas pueden ocupar dos tipos de órbitas estables. En el primer caso, orbitan solo a una de las estrellas, lo suficientemente cerca como para ignorar a la compañera distante. En el segundo caso, orbitan a ambas estrellas a la vez, trazando una órbita amplia que envuelve al sistema binario completo. Estos últimos son los famosos planetas tipo Tatooine, con dos soles en el cielo. Pero la complejidad no se detiene en dos estrellas. Existen sistemas con 3, 4, 5 o más soles, y si fueran todos tironeándose sin orden, durarían muy poco. El universo, sin embargo,
tiende a organizar lo que no colapsa de inmediato. En un sistema triple típico, dos estrellas forman primero un binario compacto. Ese binario se comporta, desde lejos, como si fuera una sola masa. La tercera estrella orbita a ese par a mayor distancia. Es una jerarquía, un sistema dentro de otro sistema. Esa estructura evita cruces de órbitas que terminarían con una estrella expulsada al espacio interestelar. Con 4 estrellas ocurre algo similar. Puedes tener 2 binarios orbitando entre sí, o un binario más una estrella, y ese conjunto orbitando a una cuarta. Cada nivel agrega una capa gravitatoria. Y aunque en teoría pueden existir sistemas aún más numerosos, por encima de 7 estrellas, la estabilidad se vuelve extremadamente rara. No imposible, pero muy poco probable a largo plazo. Ahora imagina insertar planetas en ese rompecabezas. En un sistema con varios niveles jerárquicos, puede haber mundos que orbiten una sola estrella, otros que orbiten un par, y otros tan lejanos que rodeen a todo el conjunto. Desde su superficie, el cielo podría mostrar 1, 2, 3 o incluso más soles, aunque no todos brillarían igual. Un planeta que orbita todo el sistema, por ejemplo, puede tener muchos soles técnicamente, pero tan lejanos que apenas aportan calor o luz. En cambio, un mundo que orbita un binario cercano tendría 2 discos brillantes moviéndose lentamente uno respecto al otro, alterando por completo los ciclos de día y noche. Aquí lo extraño no es solo visual, es dinámico. El cielo se vuelve un reloj complejo, donde la regularidad terrestre desaparece. Y aunque estos sistemas parezcan sacados de la ciencia ficción, no son raros. Ya se han confirmado varios planetas orbitando estrellas dobles, demostrando que la naturaleza no necesita simplicidad para construir mundos estables. Pero estabilidad no significa comodidad. Tener más de un sol no es solo un espectáculo. Es una amenaza constante para el clima, las estaciones y cualquier posibilidad de habitabilidad. Y si 2 soles ya complican todo, ¿qué pasaría si lleváramos esa idea a su extremo y habláramos de planetas con muchos soles en el cielo? Cuando se habla de planetas con muchos soles, la imaginación suele ir directo a cielos saturados de luz, sin noche, sin descanso. Pero la realidad física es más sutil y mucho más fría de lo que parece. Porque no importa cuántas estrellas haya en un sistema, sino qué tan lejos están y cómo se reparte la masa. En un sistema jerárquico complejo, un planeta puede orbitar al conjunto completo de estrellas desde una distancia enorme. Desde allí, aunque técnicamente tenga 5, 6 o incluso 7 soles, estos no se verían como grandes discos brillantes. Serían puntos luminosos, similares a estrellas muy brillantes en nuestro cielo nocturno. El calor que recibiría sería mínimo. Tener muchos soles no garantiza un mundo cálido. En cambio, los planetas que orbitan más cerca, por ejemplo, alrededor de un sistema binario compacto, sí viven una realidad radicalmente distinta. En estos mundos, el concepto de día pierde su significado simple. No hay un amanecer y un atardecer regulares. Hay superposiciones de luz, sombras dobles, eclipses frecuentes y ciclos que no se repiten con precisión. Desde el punto de vista climático, esto es un problema serio. En la Tierra, la vida se apoya en una estabilidad notable, un día relativamente constante, estaciones predecibles y variaciones lentas. En un sistema de múltiples estrellas, las estaciones pueden depender más de la posición de las estrellas que de la inclinación del planeta. Un invierno podría coincidir con una estrella lejana y un verano extremo con el acercamiento de una segunda. Y hay otro efecto menos intuitivo, la radiación. 2 estrellas no solo suman luz visible, suman radiación ultravioleta, rayos X y viento estelar. Incluso una estrella pequeña, como una enana roja, puede producir erupciones gigantescas. Estas fulguraciones pueden liberar en minutos más energía que nuestro Sol en días enteros. Para un planeta cercano, eso significa bombardeos frecuentes de partículas cargadas. Satélites quedarían inutilizados, atmósferas podrían erosionarse, campos magnéticos planetarios serían puestos a prueba de forma constante.
Y si el planeta no tiene un campo magnético fuerte, su superficie quedaría expuesta a radiación letal. Ahora bien, no todas las configuraciones son hostiles. Existe un escenario donde un planeta puede ser relativamente estable en un sistema binario, cuando orbita solo a una estrella y la compañera está muy lejos. En esos casos, el segundo Sol aparece como una estrella extremadamente brillante en el cielo nocturno, pero su influencia térmica es pequeña. El día y la noche siguen existiendo, y el clima no se rompe por completo. El verdadero peligro aparece cuando una de las estrellas es masiva. Las estrellas grandes no solo brillan más, viven menos y mueren de forma violenta. Supergigantes azules, por ejemplo, pueden ser cientos de veces más luminosas que el Sol. Un planeta cercano no solo se calentaría, perdería su atmósfera en tiempos astronómicamente cortos. Y al final de la vida de esas estrellas, llega el mayor riesgo posible: la supernova. Una explosión estelar cercana no es solo un espectáculo, es una catástrofe biológica. La radiación puede esterilizar planetas enteros. Estudios indican que una supernova a menos de 50 años luz podría causar una extinción masiva. Por suerte, en nuestro vecindario no se conoce ninguna estrella capaz de explotar así en un radio cercano. Pero en la galaxia, estos escenarios existen. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. No basta con que un planeta esté en la zona habitable. El entorno estelar importa tanto como el planeta mismo. Y aún así, incluso con todos estos riesgos, el universo va más lejos, porque hay mundos que no orbitan ninguna estrella. Mundos sin amanecer, sin atardecer, mundos errantes. En la siguiente parte, entramos en uno de los misterios más desconcertantes de la astronomía moderna: los planetas errantes, los huérfanos de la galaxia. Hasta ahora, todos los mundos que hemos imaginado tenían algo en común: una estrella. Incluso en sistemas caóticos, múltiples o peligrosos, siempre había un sol o varios marcando el ritmo. Pero el universo también fabrica planetas que rompen esa regla básica, planetas que no orbitan nada, planetas que vagan solos por la galaxia. Se les conoce como planetas errantes o planetas huérfanos, y son uno de los grandes enigmas de la astronomía moderna. No emiten luz propia, no reflejan la de una estrella cercana, y durante mucho tiempo se pensó que serían prácticamente imposibles de detectar. Sin embargo, hoy sabemos que no solo existen, sino que podrían ser increíblemente abundantes. Las estimaciones actuales sugieren que podría haber miles de millones, incluso billones, de planetas errantes solo en la Vía Láctea. Es posible incluso que haya más planetas sin estrella que estrellas en la galaxia. La razón de esta cifra tan alta es simple y perturbadora. Los sistemas planetarios jóvenes son violentos. Cuando un sistema estelar se forma, los planetas no nacen en órbitas perfectamente ordenadas. Interactúan gravitatoriamente, se empujan, intercambian energía. En muchos casos, uno de ellos recibe un empujón suficiente para superar la velocidad de escape del sistema. Ese planeta queda expulsado para siempre, condenado a vagar en la oscuridad interestelar. Otra posibilidad es aún más inquietante. Algunos planetas errantes podrían no haber sido expulsados, sino haber nacido así. Fragmentos de nubes de gas que nunca lograron acumular suficiente masa para encender la fusión nuclear. No son estrellas fallidas del todo, pero tampoco planetas tradicionales. Son objetos intermedios que nunca tuvieron un hogar. Ahora viene la pregunta obvia: ¿cómo se detecta algo que no brilla? Aquí entra una de las ideas más elegantes de la relatividad general. En 1936, Albert Einstein predijo que la gravedad podía curvar el espacio-tiempo y que la luz seguiría esa curvatura. Décadas después, confirmamos que una masa suficientemente grande puede actuar como una lente, amplificando la luz de objetos que están detrás. Esto se llama lente gravitacional. Y cuando el objeto que produce la lente es pequeño, una estrella o un planeta, hablamos de microlente gravitacional. El principio es sutil pero poderoso. Si un planeta errante pasa justo delante de una estrella lejana, desde nuestra perspectiva, la luz de esa estrella se intensifica brevemente. No se atenúa, como en un tránsito. Se vuelve más brillante.
Ese pequeño pico en el brillo revela la presencia del objeto invisible y permite estimar su masa. Este método es extraordinario porque no depende de que el planeta tenga una estrella. Puede detectar mundos tan pequeños como Marte e incluso objetos aún más ligeros. El problema es estadístico. Estos alineamientos son raros. El cielo es enorme. Las distancias son absurdas. Para verlos hay que vigilar millones de estrellas al mismo tiempo. Por eso, durante años, solo se han detectado unos cuantos candidatos. Programas terrestres como Ogle y MOA han identificado poco más de 20 posibles planetas errantes, algunos con masas comparables a la de la Tierra. No son muchos, pero son suficientes para confirmar que esta población existe. Y aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Oscuridad no significa necesariamente muerte térmica. Un planeta errante no recibe luz estelar, pero tampoco sufre viento solar que arranque su atmósfera. Si conserva un núcleo caliente y una atmósfera rica en hidrógeno, podría atrapar calor de manera eficiente. Modelos teóricos sugieren que, bajo ciertas condiciones, un planeta así podría mantener océanos líquidos bajo una capa de nubes o hielo, calentados desde dentro. No habría fotosíntesis, pero la vida no depende exclusivamente de la luz. En la Tierra existen ecosistemas completos basados en quimiosíntesis, alimentados por energía geotérmica. Es decir, incluso en la oscuridad absoluta, el universo no descarta la complejidad. Y antes de seguir, una pausa rápida. Si estás viendo este video ahora mismo, deja un comentario diciendo desde qué parte del mundo lo estás viendo. Es fascinante ver hasta dónde llegan estas historias del cosmos. Porque si los planetas errantes representan el frío y la noche eterna, el siguiente tipo de mundo que vamos a explorar es justo lo contrario. Un lugar donde el calor es tan extremo que los metales no se solidifican, sino que caen del cielo como lluvia. En la siguiente parte, entramos en los planetas donde llueve hierro. Si los planetas errantes representan la oscuridad absoluta, el silencio térmico y la soledad cósmica, existe otro extremo que parece salido de una pesadilla física. Mundos tan calientes que la química deja de comportarse como la conocemos. Planetas donde no llueve agua, llueve metal. Uno de los casos más estudiados es un exoplaneta conocido como WASP-76b. No es pequeño, no es discreto. Es un gigante gaseoso enorme, orbitando su estrella tan cerca que completa una vuelta en menos de 2 días terrestres. A esa distancia, la radiación estelar no solo calienta la atmósfera, la desarma. Para entender qué ocurre ahí, primero hay que hablar de bloqueo por marea. Igual que la Luna siempre nos muestra la misma cara, muchos exoplanetas cercanos quedan bloqueados, con un hemisferio eternamente de día y el otro en noche perpetua. En WASP-76b, el lado diurno alcanza temperaturas cercanas a 2400 grados centígrados. Eso es suficiente para vaporizar metales como el hierro. En ese hemisferio, los átomos de hierro no están sólidos ni líquidos, están en forma de gas, flotando en la atmósfera como vapor metálico. Pero el planeta no es estático. Entre el lado diurno y el nocturno existen vientos colosales, con velocidades de varios kilómetros por segundo, que transportan ese vapor hacia la frontera entre el día y la noche. Ahí ocurre algo extraordinario. Al llegar a regiones más frías, el hierro comienza a condensarse. Se agrupa, forma gotas, y esas gotas, literalmente, caen hacia capas más profundas de la atmósfera. Es lluvia de hierro fundido. No es una metáfora. Es una conclusión basada en espectroscopía de alta precisión. Cuando el planeta transita frente a su estrella, parte de la luz estelar atraviesa su atmósfera. Cada elemento químico absorbe longitudes de onda específicas. Al analizar esas pequeñas mordidas en la luz, los astrónomos pueden identificar qué elementos están presentes y cómo varían según la región del planeta. En WASP-76b, el hierro aparece en el lado caliente y desaparece en el lado nocturno. La única explicación coherente es un ciclo atmosférico donde el hierro se vaporiza, se transporta y precipita. Y aún así, este mundo no es el más caliente que conocemos. Hay planetas que llevan esta idea al límite físico. Algunos orbitan estrellas tan calientes que la temperatura del planeta supera la de muchas estrellas pequeñas. En esos casos, no solo se rompen moléculas, los átomos mismos se separan.
El hidrógeno se escapa al espacio. La atmósfera hierve. En estos infiernos, los planetas no son estructuras estables a largo plazo. Están perdiendo masa constantemente. Son mundos en proceso de evaporación, observados justo en el momento en que la física los está desmantelando. Esto nos obliga a replantear otra idea intuitiva. Un planeta no es necesariamente un objeto permanente. Algunos existen solo durante una fracción de la vida de su estrella. Los vemos porque tenemos suerte o porque estamos mirando justo a tiempo. Y todavía no hemos llegado al límite máximo. Porque si crees que un planeta más caliente que su propia estrella ya es absurdo, el universo aún guarda otra provocación. Mundos tan grandes que podrían ser más grandes que la estrella que orbitan. Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. La intuición nos dice que una estrella siempre debe ser el objeto dominante de un sistema. Enorme, brillante, central. Y la mayoría de las veces es cierto. Pero el universo no está obligado a respetar nuestra intuición. Existen escenarios en los que un planeta puede ser más grande, en volumen, que la estrella que orbita. Para entender cómo eso es posible, hay que separar dos conceptos que solemos confundir: masa y tamaño. Una estrella no se define por su tamaño, sino por su masa. Para que un objeto sea una estrella verdadera, su núcleo debe alcanzar la presión y temperatura suficientes para sostener fusión nuclear. Ese umbral está alrededor de 8% de la masa del Sol. Por debajo de eso, no hay fusión estable. Los objetos que quedan justo por debajo se llaman enanas marrones. Son cuerpos que pueden ser tan grandes como planetas gigantes o incluso más grandes, pero no lograron encenderse como estrellas. Y por debajo de las enanas marrones están los planetas. Ahora bien, el tamaño no crece de forma lineal con la masa. En objetos muy densos, agregar masa no los hace más grandes. A veces los hace más pequeños. Las estrellas de neutrones, por ejemplo, pueden tener 1 o 2 veces la masa del Sol y aún así medir apenas unas decenas de kilómetros de diámetro. Son increíblemente compactas. Algo similar ocurre, aunque de forma menos extrema, con las enanas blancas. Son los núcleos expuestos de estrellas que agotaron su combustible. Tienen masas comparables a la del Sol, pero tamaños similares al de la Tierra. Son estrellas muertas, sostenidas solo por la presión cuántica de los electrones. Y aquí aparece lo extraño. Un planeta gigante puede ser físicamente más grande que una enana blanca. De hecho, en el año 2020 se confirmó un sistema así. Un planeta del tamaño de Júpiter, o incluso mayor, orbitando una enana blanca con un radio comparable al terrestre. Visualmente, el planeta domina el sistema. La estrella parece un punto diminuto a su lado. Lo más desconcertante no es solo el tamaño relativo, es que ese planeta sobrevivió a la muerte violenta de su estrella. Para que una estrella se convierta en enana blanca, primero pasa por una fase de gigante roja, expandiéndose hasta engullir planetas cercanos. El planeta que vemos hoy no debería estar ahí, a menos que su órbita haya cambiado después, desplazado por interacciones gravitatorias con otros cuerpos. Eso nos dice algo profundo. Los sistemas planetarios no se congelan cuando una estrella muere. Siguen evolucionando, siguen reorganizándose, incluso después del colapso estelar. También se han detectado planetas alrededor de estrellas de neutrones, restos aún más extremos. En esos casos, las estrellas son tan pequeñas que cualquier planeta cercano sería descomunal en comparación. No sabemos mucho sobre sus tamaños exactos, pero en términos geométricos es muy probable que varios de esos planetas sean más grandes que su estrella anfitriona. ¿Y qué pasa con estrellas normales, aún vivas? Ahí la situación es más difícil. Las estrellas de secuencia principal suelen ser grandes, infladas por la energía de la fusión. Para encontrar una estrella viva más pequeña que su planeta, habría que buscar justo en el límite inferior. Estrellas enanas rojas muy pequeñas, cerca del umbral de fusión, orbitadas por planetas gigantes inflados por el calor. Hay algunos candidatos, pero las incertidumbres aún son grandes. A veces, no está claro si estamos viendo un planeta enorme o una enana marrona pequeña. La frontera es difusa.
y la naturaleza no pone etiquetas claras. Lo que sí es seguro es esto: el tamaño deja de ser un criterio intuitivo cuando entras en estos extremos. Un planeta puede eclipsar visualmente a su estrella. Una estrella puede caber dentro de un planeta. Y con esto llegamos a otra obsesión inevitable. Si existen planetas tan grandes, tan calientes, tan extraños, ¿cuál es el más grande de todos? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Cuando intentamos responder cuál es el exoplaneta más grande jamás descubierto, la ciencia se vuelve incómoda. No porque falten candidatos, sino porque la respuesta depende de qué tan estrictos seamos con las definiciones. Y el universo no coopera cuando intentamos trazar líneas claras. De nuevo aparece la frontera borrosa entre planetas y enanas marrones. Sabemos que, a partir de unas 13 veces la masa de Júpiter, un objeto puede iniciar la fusión de deuterio. Ese suele ser el límite operativo entre planeta y enana marrona. Pero ese criterio se basa en masa, no en tamaño. Y el tamaño es justo lo que queremos medir aquí. Algunos de los candidatos más grandes conocidos han sido detectados mediante imagen directa. A diferencia del tránsito o la velocidad radial, este método permite ver el objeto separado de su estrella. La ventaja es obvia. No dependes de sombras ni de oscilaciones. La desventaja también lo es. Cuando ves el planeta directamente, es difícil estimar con precisión su radio, su masa exacta y su composición interna. Uno de los casos más citados es un objeto conocido como GQ Loopy B. Las estimaciones sugieren que podría tener un radio de hasta 3 veces el de Júpiter. Eso lo convierte en algo colosal. Sin embargo, los márgenes de error son amplios. Dependiendo del modelo, podría tratarse de un planeta inflado o de una enana marrona joven. Y aquí hay un detalle crucial. La edad importa. Los planetas jóvenes son calientes y están inflados. Con el tiempo se enfrían y se contraen. Un planeta gigante recién formado puede ser mucho más grande que el mismo objeto miles de millones de años después. Así que cuando decimos el más grande, también estamos preguntando en qué momento de su vida. Otros candidatos, como DH Tauri b o Roxas 42b, comparten el mismo problema. Son enormes, son jóvenes, son brillantes en infrarrojo, pero viven justo en la frontera donde la física planetaria se mezcla con la física estelar fallida. Incluso si aceptáramos al más grande de estos como el campeón, surge otra pregunta inquietante. ¿Qué tan grande puede ser un planeta antes de dejar de ser planeta? Curiosamente, agregar más masa a un gigante gaseoso no lo hace crecer indefinidamente. A partir de cierto punto, la gravedad comprime el material y el objeto empieza a encogerse. Esto significa que hay un tamaño máximo natural para los planetas gaseosos. No importa cuánta masa agregues, llegará un punto donde el radio se estabiliza o incluso disminuye. Por eso, muchos de los planetas más masivos no son los más grandes en volumen. Así que el récord de tamaño no lo ganan los más pesados, sino los más calientes, jóvenes y poco compactos. Son burbujas gigantes de gas, infladas por radiación estelar o por el calor residual de su formación. Y aún así, incluso estos colosos palidecen frente a otro fenómeno que desafía la escala. Sistemas de anillos tan grandes que hacen que el planeta en sí parezca casi secundario. Eso nos lleva al último tipo de rareza que exploraremos, un mundo que, de existir tal como lo interpretamos, tendría un sistema de anillos más grande que la órbita de un planeta entero. En la siguiente parte, entramos en uno de los casos más espectaculares y más debatidos de la astronomía moderna. Hay una imagen que define a Saturno en nuestra mente. Un planeta rodeado por anillos elegantes y perfectamente visibles. Durante mucho tiempo pensamos que ese tipo de estructura era rara, casi un lujo cósmico. Pero el universo, una vez más, parece haber decidido exagerar. En el año 2012, un grupo de astrónomos observó algo que no encajaba con ningún modelo simple. Una estrella joven mostró una caída de brillo extrema, profunda y prolongada. No fue el tránsito breve y limpio de un planeta común. Fue un oscurecimiento complejo, irregular, con múltiples descensos y recuperaciones de luz. El objeto responsable recibió un nombre provisional, J1407b.
Lo desconcertante no fue solo la duración del evento, sino su intensidad. En el punto máximo, el sistema bloqueó hasta 95% de la luz de su estrella. Para ponerlo en contexto, cuando Júpiter transita el Sol, apenas bloquea alrededor de un 1%. Incluso Saturno, con sus anillos, produce una señal mucho menor. La única explicación coherente era radical. El planeta no estaba solo. Estaba rodeado por un sistema de anillos gigantesco, miles de veces más extenso que el de Saturno. Al modelar las variaciones de brillo, los científicos reconstruyeron una estructura compleja, con huecos y divisiones, muy parecida a un disco en proceso de formación. Las cifras eran difíciles de aceptar. El área total del sistema de anillos sería más de 40.000 veces mayor que la de los anillos de Saturno. Su extensión alcanzaría una escala comparable a la órbita de Venus alrededor del Sol. Si ese planeta existiera tal como lo interpretamos, el espectáculo desde una luna cercana sería imposible de describir. Y hay un detalle aún más fascinante. Dentro de esos anillos aparecían huecos regulares. En Saturno, esos huecos son creados por lunas que se están formando o que ya existen. En J1407b, los huecos sugerían exactamente lo mismo. Lunas en gestación, esculpiendo el disco mientras nacen. Eso convertiría al sistema en una fotografía directa de cómo se forman los satélites alrededor de un planeta gigante. Algo que en nuestro sistema solar ocurrió hace miles de millones de años y de lo que ya no quedan rastros claros. Pero aquí entra la duda. Desde aquel evento inicial, el oscurecimiento no se ha repetido. ¿Y si el planeta realmente tarda alrededor de 10 años en completar una órbita? Ya deberíamos haber visto otra señal similar, o al menos algo cercano. Esto ha abierto otras interpretaciones. Tal vez no se trataba de un planeta estable, sino de una enana marrona errante con su propio disco que pasó casualmente frente a la estrella. O quizá los anillos existen, pero son mucho más delgados y dispersos de lo que se pensó al principio. En ciencia, un solo evento no basta para cerrar un caso. J. Mill, 407b, sigue siendo uno de los ejemplos más espectaculares de lo extraña que puede ser la realidad y de lo cuidadosos que debemos ser al interpretarla. Y con eso llegamos al final del recorrido. Hemos visto mundos con años de minutos, planetas con varios soles, objetos sin estrella, lluvias de hierro, planetas más grandes que sus estrellas y sistemas de anillos que desafían la escala. El mensaje no es que el universo sea raro por capricho, es que la diversidad es la norma. Nuestro sistema solar no es el molde, es solo un caso particular entre miles de millones. Y ahora sí, para cerrar. Si este tipo de historias del cosmos te parecen fascinantes y quieres seguir explorando los límites reales de la ciencia, suscríbete al canal. Cada semana seguimos mirando más lejos, con datos reales y preguntas honestas. Porque cuanto más aprendemos sobre otros mundos, más entendemos lo extraordinario y frágil que es el nuestro. Cuando miramos todo este recorrido en conjunto, hay una idea que se vuelve imposible de ignorar. No existe una forma normal de planeta. No hay un estándar cósmico al que el universo se aferre. Lo que llamamos normalidad es, en realidad, el resultado de un único ejemplo, el nuestro. Durante siglos construimos teorías partiendo del sistema solar como plantilla, rocosos adentro, gigantes afuera, órbitas más o menos circulares, un solo sol marcando el ritmo. Pero cada nueva generación de telescopios ha ido desmontando esa comodidad pieza por pieza. El universo no replica, experimenta. Hay planetas que apenas existen durante un parpadeo cósmico, abrazados hasta evaporarse. Otros sobreviven a la muerte de su estrella y continúan orbitando un cadáver estelar. Algunos nacen sin sol y jamás conocerán un amanecer. Otros viven bajo cielos con múltiples estrellas, donde el día y la noche son conceptos difusos. Y hay mundos tan extremos que la materia se comporta de maneras que jamás podríamos reproducir aquí. Lo verdaderamente extraño no es que estos planetas existan. Lo extraño es que durante tanto tiempo pensáramos que no podían existir. Cada uno de estos casos nos obliga a ampliar las leyes que creemos entender, no a romperlas, sino a aplicarlas en condiciones límite.
porque la física que explica una marea en la Tierra también explica la desintegración de un planeta que orbita en horas. La misma relatividad que curva la luz de una galaxia nos permite detectar un planeta invisible vagando en la oscuridad. Y eso es lo más poderoso de esta historia. No estamos hablando de especulación libre. Todo lo que vimos surge de mediciones, modelos y observaciones repetidas. La imaginación no va por delante de la ciencia. Va detrás, intentando alcanzarla. A medida que nuevas misiones entren en funcionamiento, como telescopios diseñados para observar grandes regiones del cielo durante años, este catálogo de rarezas no va a reducirse. Va a explotar. Mundos más pequeños, más fríos, más lejanos. Planetas que hoy no podemos ni concebir porque aún no tenemos el instrumento adecuado para delatarlos. Y quizá, entre esa diversidad extrema, aparezcan mundos que no sean infiernos ni desiertos oscuros. Mundos tranquilos, estables, con condiciones que nos recuerden aunque sea vagamente a casa. No porque el universo esté diseñado para la vida, sino porque cuando hay miles de millones de intentos, incluso lo improbable termina ocurriendo. Al final, estudiar exoplanetas no es solo buscar lugares habitables, es una lección de humildad. Nos recuerda que vivimos en un rincón específico de un cosmos vasto, creativo y profundamente indiferente a nuestras expectativas. Y cuanto más lo exploramos, más claro queda algo. El universo no se repite, se reinventa.